Hola, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Fernando Álvarez. Actualmente curso la clase de Circuitos Eléctricos 2 en la sección 1700 con el ingeniero Osmani Pisati. Y este video está siendo grabado en el primer periodo académico del año 2020. En esta ocasión voy a exponer sobre el teorema de Telegen y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual tiene como enunciado lo siguiente. El siguiente circuito genera el siguiente triángulo de potencias. A partir de la suma de los triángulos de potencias parciales dados, realice lo siguiente. Inciso A. Determinar la potencia compleja entregada por la fuente de voltaje independiente, V sub T. Y el inciso B dice calcular la corriente total que atraviesa o pasa por esa fuente y expresarla en el dominio temporal si la impedancia equivalente, es decir, la impedancia vista desde las terminales de esa fuente, tiene este valor, si el circuito opera a 60 Hz y además tomando a ese valor o el voltaje de esa fuente como la referencia, lo cual se muestra en el diagrama del circuito con una fase de 0 grados. Bien, veamos que el circuito consta de algunas configuraciones básicamente de impedancias. Pues en principio lo que notamos son algunos valores resistivos y algunos valores reactivos. Sin embargo, estos pueden verse básicamente como los equivalentes de impedancias, donde pues algunas de ellas básicamente son resistivas capacitivas y algunas otras resistivas inductivas. Muy bien, en pantalla se muestra el triángulo de potencias que ese circuito genera, el cual es obtenido a partir de la suma de los triángulos de potencia parciales que corresponden a cada una de las cargas que se muestran previamente. Pero bien, necesitamos definir una dirección para dar solución al ejercicio. Por lo tanto, podemos comenzar enunciando el teorema de Telegen, en el cual pues menciona lo siguiente, que la potencia compleja suministrada por la fuente es igual a la potencia compleja total absorbida en todas las cargas del circuito. Esto se puede expresar básicamente como que pues la potencia compleja total en todas esas cargas es simplemente la suma de la sumatoria de todas las potencias promedios en cada una de las cargas más j veces la sumatoria de todas las potencias reactivas en cada una de esas cargas. Por lo tanto, tenemos que finalmente la potencia compleja total en todas esas cargas simplemente será la suma de la potencia promedio total debido a las potencias promedios en cada una de todas esas cargas más j veces la potencia reactiva total debido a las potencias reactivas en cada una de las cargas. Bien, veamos que en el diagrama, si lo analizamos un poco más, lo que nos muestra son los los triángulos de potencia de manera individual para cada una de las cargas, donde a partir de ellos se obtiene el triángulo de potencias del circuito como la suma parcial de cada uno de ellos. Bien, se presenta en cada uno de estos triángulos alguna información con la cual pues esperamos poder resolver este ejercicio. Veamos que lo que nos interesa es calcular la potencia compleja de la fuente. Sin embargo, dado que esta es igual a la potencia compleja total de todas las cargas del circuito, pues podríamos entonces calcular todas las potencias promedios del circuito, de todas las cargas, todas las potencias reactivas y obtener finalmente la potencia total de todas las cargas, y de esa manera pues básicamente tendríamos la potencia compleja de la fuente. Pero bien, veamos que en el diagrama pues como mencionado previamente se tiene alguna información. Por ejemplo, en el primer diagrama se tiene ya los valores de la potencia promedio y la potencia reactiva. Por lo tanto, básicamente en este triángulo ya no hay más que determinar, se tiene toda la información que necesitamos. Pero si continuamos en el siguiente, vemos que lo que nos brinda es el ángulo de la potencia compleja, que es básicamente el ángulo del factor de potencia, y a su vez lo que da también es la potencia aparente. Muy bien, seguidamente en el triángulo de color verde se muestra que lo que da es la potencia promedio, y de igual manera
que en el triángulo de color negro, el primero, pues también da la potencia reactiva. Por lo tanto, básicamente ya contamos con la información necesaria de este triángulo. Continuando con el análisis, en el triángulo de color azul, en este caso lo que nos dan es el ángulo del factor de potencia nuevamente, pero lo que tenemos en este caso es la potencia reactiva. Muy bien, y en el último triángulo de celeste, pues lo que se tiene es la potencia promedio, y lo que brinda en lugar de los ángulos como tales es el factor de potencia con un valor de 0.62 en adelanto. Esto básicamente pues en adelanto, dado que por la forma del triángulo es evidente que es una correspondiente a una carga resistiva capacitiva, donde la corriente está adelantando a la tensión. Por ello ese factor en adelanto. Muy bien, entonces del diagrama vamos a comenzar a analizar uno por uno a todos estos triángulos para ver qué se puede determinar con la información dada y tratar entonces de poder determinar la potencia compleja de la fuente. Muy bien, iniciemos con el primer triángulo, el de color negro. En este pues por simple observación ya podemos identificar los valores de potencia promedio y reactiva. Seguidamente en el triángulo siguiente de color café, el segundo triángulo, vemos que lo que tenemos es el ángulo del factor de potencia y la potencia aparente. Sin embargo, dado que conocemos estas relaciones entre la potencia aparente y la promedio y la reactiva, a su vez, dado que conocemos ese ángulo de factor de potencia, podemos determinar esa potencia promedio y reactiva. Simplemente sustituyendo, tendríamos una potencia reactiva de 200 watts, una potencia promedio de 200 watts y una potencia reactiva de 250 J-bars. Muy bien, continuando con el tercer triángulo, en este pues ya básicamente contamos con información por simple observación, con una potencia promedio de 100 watts y una potencia reactiva de negativo 200 J-bars. Muy bien, continuando en el cuarto triángulo, este de color azul, en este observemos que lo que tenemos es el ángulo del factor de potencia y la potencia reactiva. Sin embargo, conocemos la relación entre la potencia reactiva y la potencia aparente. A partir de esa relación, despejando para la potencia aparente, podemos obtener su valor, el cual tiene un valor de 500 voltiamperios. Con esta información, básicamente ya por definición, podemos conocer el valor de la potencia promedio con un valor de 300 watts. Y finalmente, por observación, sabemos que la potencia reactiva es simplemente 400 J-bars. Ok, entonces hemos analizado 4 de los 5 triángulos. Vamos entonces al último, que es el celeste, quinto triángulo. En él observemos que tenemos la potencia promedio de 200 watts y el factor de potencia. Sin embargo, esta cantidad, la potencia promedio y el factor de potencia, se relacionan por esta expresión donde podemos calcular la potencia aparente de ese triángulo. Con esta cantidad, pues básicamente lo que obtenemos es, a partir de ese cociente, un valor de 50 por raíz de 41 voltiamperios. A su vez, veamos que lo que nos interesa posteriormente es determinar la potencia reactiva. Para ello pues será útil determinar ese ángulo de factor de potencia, el cual simplemente es el coseno inverso del factor de potencia, con un ángulo de negativo 51.3402 grados. Bien, con este ángulo y conociendo la magnitud de la potencia compleja, o sea la potencia aparente, podemos determinar la potencia reactiva con un valor de negativo 250 J-bars. Y pues bien, finalmente tenemos todos los valores que necesitamos para obtener las sumatorias. Por lo tanto, la potencia promedio, pues simplemente la potencia promedio de cada una de las cargas. Al sumarlas tenemos un valor de 1050 watts. Análogamente, para la potencia reactiva, sumando los valores en cada una de las cargas, considerando sus valores relativos, tenemos un valor de 350 J-bars. Así que la potencia compleja de la fuente previamente habíamos definido que era igual a la potencia total en cada una de las cargas,
y la potencia en las cargas es 1050 watts más 350 J bars. Por lo tanto, la potencia de la fuente pues simplemente sería este valor de la potencia total de las cargas, la cual también puede expresarse en forma polar con la expresión que se muestra en pantalla. Bien, este sería básicamente el resultado del inciso 1. Del inciso A. Notemos que se tiene un ángulo positivo, ¿no? Esto indica pues un comportamiento resistivo inductivo para este circuito. Muy bien, para terminar con el inciso B, en el cual lo que nos interesa es la corriente total que pasa por la fuente en su expresión en dominio del tiempo, necesitamos tanto la magnitud como la fase. Pero sabemos que por definición la potencia compleja se define como el producto fasorial, el fasor de voltaje por el conjugado complejo del fasor de la corriente, lo cual por ley de Ohm también puede expresarse como se muestra en pantalla, como el cuadrado de la magnitud de la corriente por la impedancia. Por lo tanto, a partir de esta expresión podemos obtener la magnitud de la corriente total evaluando la expresión ya despejada, obteniendo una magnitud de 8.715 amperios. Por otra parte, tenemos que la fase, el ángulo de la potencia compleja, pues es simplemente el ángulo del factor de potencia, y esto también es igual al ángulo de la impedancia, ¿cierto? Pero también sabemos que ese ángulo de la impedancia es simplemente la diferencia entre la fase de la tensión y la fase de la corriente. Sin embargo, el ejercicio menciona que la fase de la tensión se toma como referencia, así que este valor es 0, y esto pues lo que conlleva es a que conozcamos que la fase de la corriente es simplemente el negativo del ángulo del factor de potencia, así que simplemente es un valor de negativo 18.435 grados. Bien, tenemos entonces la información completa y pues conociendo que dado que el ejercicio nos menciona que el circuito trabaja a 60 Hz, esto es equivalente a tener una frecuencia angular de 377 radianes por segundo. Por lo tanto, con esta información podemos finalmente expresar la corriente total que atraviesa la fuente en su forma o en el dominio temporal. Y pues básicamente ese sería el resultado del inciso B. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad y muchísimas gracias por su atención.